¿Qué es lo que pasa con la desigualdad que nadie quiere hablar? Bienvenidos a un análisis que busca responder una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que pasa con la desigualdad económica y social que nadie quiere hablar? La brecha entre ricos y pobres se agranda, pero este problema delicado sigue siendo un tabú. Exploraremos por qué la desigualdad extrema causada por el sistema económico actual es un tema que se evita. Analizaremos cómo afecta la vida cotidiana y qué efectos generacionales provoca. Descubriremos por qué se silencia esta realidad que lacera el tejido social. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre lo que ocurre con la desigualdad cuando nadie habla de ella. Veremos cómo impacta a todos los niveles, desde lo personal hasta la estabilidad política de un país, un problema que no desaparece por ignorarlo. Los invitamos a enfrentar realidades incómodas sobre la brecha económica y sus consecuencias. Es hora de desenterrar tabúes. Comencemos este necesario análisis. Hola, ¿listos para hablar sin tapujos sobre desigualdad? No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para abrir los ojos a una realidad incómoda que afecta a millones. Desigualdad rampante, pero tema tabú. La desigualdad económica y social se ubica en niveles extremos en muchos países, pero es un tema que se evita debatir abiertamente. Un ejemplo es Chile, donde el 1% más rico concentra el 26.5% de la riqueza nacional, según la CEPAL. La brecha es abismal, pero no se discute. Los medios masivos y la política eluden el problema. Se habla de movilidad social, nunca de desigualdad directamente. Los ricos son presentados como exitosos e innovadores, no como beneficiarios de un sistema que perpetúa la brecha. Desigualdad hereditaria y oportunidades asimétricas. La desigualdad también se manifiesta en las asimétricas oportunidades de vida según el origen social. Niños ricos reciben educación privilegiada y contactos para insertarse en el éxito. Niños pobres deben lidiar con necesidades básicas insatisfechas que obstruyen su desarrollo pleno. Así, la desigualdad inicial se replica hereditariamente, fuera del mérito personal, pero socialmente solo se alaba el esfuerzo individual, ocultando la ventaja determinante del punto de partida desigual. Un tabú incómodo. Desigualdad económica, desigualdad política. Cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder político. Los ultra ricos financian campañas para defender sus intereses y privilegios mediante políticas públicas que perpetúan la desigualdad en un ciclo interminable. Los temas que duelen al status quo son silenciados. Reformas redistributivas nunca se concretan por la presión de las élites. Así, la desigualdad económica deviene en desigualdad política, un círculo vicioso del que nadie habla. Concentración de riqueza en pocas manos. Según Oxfam, el 1% más rico de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada en el mundo en 2017. Paradójicamente, en el mismo periodo el 50% más pobre no recibió ningún incremento. Esta obscena concentración se agrava año a año. Sin embargo, el establishment se resiste tenazmente a implementar políticas para revertir esta tendencia, como impuestos progresivos a la riqueza. El tema es tabú y se criminaliza a quien lo proponga, pero la realidad es cerca. En todo el mundo, la torta se reparte de modo cada vez más desigual. Desigualdad de género. La desigual distribución de recursos y oportunidades también tiene una arista de género. En todo el mundo las mujeres tienen menor participación en los ingresos y la propiedad, sufren discriminación salarial y mayor precariedad laboral. Pese a los avances formales, la desigualdad estructural de género perdura y es un factor clave en la pobreza femenina, pero el establishment patriarcal resiste cambios profundos, silenciando las voces que lo denuncian. El mito de la meritocracia. El discurso dominante sostiene que vivimos en una meritocracia donde el éxito depende únicamente del esfuerzo personal. Se oculta así el factor crucial del origen social y las oportunidades asimétricas que este implica. Perpetuar este mito declina toda responsabilidad sobre el Estado y las élites respecto de la desigualdad estructural. Sostener el status quo es más importante que admitir sus fallas y la necesidad de acciones correctivas para expandir oportunidades. La desigualdad genera problemas sociales graves, pero sigue siendo un tabú. Es hora de hablar sin tapujos al respecto. Recuerda suscribirte al canal y dar like para difundir este análisis valiente. Desigualdad extrema lleva a inestabilidad social.
Cuando la brecha entre ricos y pobres se vuelve obscena, surge la conflictividad social. La historia muestra que desigualdad extrema desemboca en estallidos sociales o revoluciones, pero el establishment evita reconocer que la exacerbación de la brecha económica atenta contra la estabilidad social. Es más cómodo criminalizar la protesta que admitir la raíz del problema, un sistema que concentra riqueza y amplía la desigualdad. Los ricos se blindan de la pobreza que ayudaron a crear. Ante el avance de la pobreza, las clases acomodadas reaccionan blindándose en burbujas doradas. Barrios privados, escoltas, seguridad y consumo ostentoso son la norma. No hay encuentro con otras realidades sociales. Así, paradójicamente, los ricos que se benefician de un sistema desigual terminan prisioneros del miedo y aislamiento. La brecha económica crea burbujas sociales, una consecuencia incómoda que nadie admite de la desigualdad. Desigualdad económica y felicidad. A mayor desigualdad en una sociedad, menor es el nivel promedio de felicidad, según múltiples estudios. La percepción de injusticia, la erosión de la cohesión social y el crimen tienen efectos negativos sobre el bienestar general. Sin embargo, el debate público evita enfocarse en solucionar la raíz del problema, la obscenidad de la brecha entre la opulencia de unos pocos y la precariedad de las mayorías, porque hacerlo pondría en jaque al status quo. Desigualdad y delincuencia. Existe una marcada correlación entre desigualdad extrema y tasas de criminalidad en una sociedad. La evidencia muestra que a mayor brecha económica entre ricos y pobres, mayor es el crimen. Pero el discurso dominante ignora este vínculo y aborda la delincuencia solo con medidas punitivas, sin atender las causas socioeconómicas subyacentes. Revertir la desigualdad no está en la agenda ni el debate público. Desigualdad regional. Dentro de los países, la desigualdad económica también tiene una dimensión geográfica. Hay regiones ganadoras del modelo económico que concentran riqueza, frente a regiones perdedoras, empobrecidas y estancadas. Pero esta desigualdad territorial es ignorada. No existen políticas decididas de reequilibrio regional, inversión pública y descentralización productiva. El centralismo acentúa la desigualdad espacial, pero no se concibe como un problema público prioritario. Efectos intergeneracionales. La desigualdad también tiene una dimensión intergeneracional. La posición socioeconómica de los padres determina las oportunidades de sus hijos mediante factores como la educación, las redes de contacto y las herencias. Así, la desigualdad inicial se cristaliza y traspasa de generación en generación, pero el establishment niega esta reproducción hereditaria de la riqueza y el privilegio, apelando otra vez al mito de la meritocracia. Percepción de injusticia. La creciente desigualdad se acompaña de un agudo sentimiento de injusticia en amplios sectores de la población. La brecha entre ricos cada vez más ricos y mayorías luchando por llegar a fin de mes es vivida como inaceptable. Sin embargo, el sistema político y mediático trivializa este sentimiento extendido de injusticia, descalificando a quienes lo expresan como resentidos o envidiosos. No se admite la indignación moral como reacción esperable al abuso desmedido. Desigualdad económica y democracia. La concentración extrema de riqueza erosiona la democracia, tanto en el plano político como económico. Las grandes fortunas ejercen influencia desproporcionada e imponen políticas que acentúan más la desigualdad y el privilegio. No obstante, el problema no se enmarca en términos del daño sobre la salud democrática. La creciente desigualdad se naturaliza como inevitable. En realidad, amenaza con convertir la democracia en una cáscara vacía al servicio de una plutocracia. La desigualdad extrema es una realidad lacerante que afecta a millones, pero es un tema tabú, eludido por ricos y poderosos. Debemos romper ese silencio y generar conciencia colectiva para enfrentar un problema que, lejos de desaparecer, se agrava. Solo si la desigualdad se vuelve un tema ineludible, surgirán las reformas progresistas necesarias para construir sociedades más justas y prósperas para todos. Ha llegado el momento de hablar sin tapujos para poder actuar. Este ha sido un análisis valiente sobre una realidad incómoda que no podemos seguir ignorando. Gracias por acompañarnos en la misión de pensar sin temor. Sigamos esta conversación. Suscríbete, da un like, activa la campanita y comparte para abrir los ojos juntos. Es la única forma de provocar cambios. Hasta la próxima.